Muy buenos días, bienvenido a su espacio Síntesis de la Historia, que se transmite semanalmente por este canal internacional de televisión 24 horas noticias y sus filiales en Venezuela, TV Estudios Cantabria, TV Centro y Televisión Regional del Táchira. Hoy vamos a reflexionar sobre cómo ha sido el comportamiento y la evolución constitucional en Venezuela. Quizás la manera más fácil de conocer, comprender y evaluar y tener un diagnóstico de cómo ha sido nuestra evolución institucional, constitucional y republicana es a través de la óptica de las ventanas de las constituciones de Venezuela. A pesar del poco espacio de trayecto que ha tenido el país desde el punto de vista de país independiente, una vez que nos separamos de Colombia en 1830, y el general Páez desde el estado Cojedes convoca una asamblea constituyente para darnos una nueva constitución, ya libres como Estado Nacional de Venezuela, que fue el primer nombre. Venezuela ha tenido una rica evolución en materia de derecho constitucional. Sin embargo, para entender mejor y tener mayor claridad en este análisis, podríamos decir que Venezuela, como la inmensa mayoría de los países hispanoamericanos, ha tenido no una evolución de la Constitución solamente, sino la evolución de una vida política, de una experiencia o vida constitucional rica en grandes cambios, que se refleja en los diversos textos constitucionales que hemos tenido. Si nos vamos doctrinariamente y desde el punto de vista de las constituciones jurídicas, más no las constituciones políticas, de estructura, hablamos, Venezuela ha tenido 6 constituciones originarias. El resto han sido reformas de acuerdo a las circunstancias políticas del país y a los presidentes que ha tenido Venezuela a lo largo del siglo XIX, de las dos oligarquías, la conservadora de Páez de 1830 hasta el 64, y la oligarquía liberal que se instaura con la llegada de Guzmán Blanco, que fueron los 40 años que transcurrieron, que dejaron atrás los 40 años de la oligarquía conservadora, que se instauraron a partir de la Constitución de 1864, que es una de las más importantes constituciones del país porque rompe con el pasado colonial de Venezuela y empieza a tratar de constituirse un Estado constitucional con una estructura jurídico-política de mucha avanzada. Esa fue la Constitución de 1864, una constituyente presidida por Antonio Lecadio Guzmán, padre del presidente Guzmán Blanco, fue el gran beneficiario de la guerra federal. Esa Constitución de 1864 echó las bases del Estado, prácticamente del Estado moderno. Se instituyeron una serie de instituciones para mejorar la funcionalidad del Estado. Se fortaleció el municipio. Se le dio a Venezuela el nombre de Estados Unidos de Venezuela. Se establecieron la división de poderes. Se crearon una serie de instituciones fundamentales para que a partir de allí los gobiernos subsiguientes fueran evolucionando y mejorando las condiciones desde el punto de vista constitucional del Estado. Hasta que llegamos a la Constitución de 1847, que emana de la constituyente de ese año, que le facilitó mucho más la evolución de ese derecho constitucional que innovó también en materia municipal, sobre todo, y que le dio el voto directo, universal y secreto, que ya venía siendo de alguna manera contemplado en las constituciones de 1857, 1864, las 3 constituciones, las 2 constituciones castristas, las 5 constituciones gomecistas, la reforma constitucional del presidente Medina del 45, la del 36 del presidente López, la del 47 y la del 53, cuando el gobierno del presidente Pérez Jiménez, que es una de las constituciones más importantes que ha tenido el país y al cual se le ha dedicado muy poco tiempo de análisis. Allí se le dio a Venezuela el nombre de República de Venezuela, que lo mantenía desde la Constitución de 1864. De tal manera que vamos a adentrarnos un poco en la evolución de esa realidad constitucional del país
Y nos contamos que la primera constitución de Venezuela fue aprobada en 1811. En su mayoría, la constitución ha sido la misma debido a que solo ha sufrido a partir de allí, como les expliqué, reformas constitucionales, caprichos de cada uno de los presidentes, un traje constitucional para los militares que de los 225 años de vida republicana los militares han gobernado 185 años. Ese es un fenómeno social que hay que estudiarlo en sociología, en materia de sociología militar y electoral. Sin embargo, vuelvo y repito, porque esto es importantísimo, que los cambios más significativos desde el punto de vista programático, dogmático y de mejoramiento y reforzamiento del Estado constitucional son las de 1800, la que nace, que se llaman erróneamente Constitución Bolivariana, porque la Constitución Bolivariana realmente fue la que fundamentó el Libertador en el Congreso de Angostura, donde echó las bases de la República de Colombia. Después tenemos la Constitución del 30, que es originaria, la del 64, la del 36, que es una constitución importantísima por las grandes reformas que se hicieron allí, aún con un congreso gomecista, la del 47, la del 61 y la del 99. El listado de estas constituciones, junto a algunos documentos que las modificaron, promulgó y se fueron derogando unas con otras y que sirvieron en algunos casos para darle legitimidad a gobiernos de facto. En el caso de la primera constitución castrista, la constitución de 1864, la constitución del 47 que legitimó el golpe de Estado contra Medina del 45, que han servido de basamento constitucional para legitimar la insurgencia que han tenido permanentemente los militares contra el orden constitucional en Venezuela. La Constitución Federal de los Estados Unidos de 1811 y la Constitución del 19, que es la base de la Ley Fundamental de Colombia, que es la que quiere la República de Colombia, tiene un enorme significado dentro del marco de esta evolución del derecho constitucional venezolano. La Constitución de 1824, vamos a ahondar un poco, echó las bases y rompió totalmente con los vínculos que habían con la estructura del Estado que se dio el país a raíz de su separación de Colombia, que es la Constitución paecista. La Constitución Federal de 1891, junto con la de 1874, podemos tomarla como puntos de referencia donde los legisladores, los creadores de esas constituciones, le fueron dando fuerza a un país disperso, sin unidad nacional, de una población muy, muy pequeña, muy reducida, en 1.020.000 kilómetros cuadrados. Fue tomando, dándole vida a la unidad nacional, que es justamente uno de los grandes pasos importantes que dentro del derecho constitucional fue dando Venezuela. Es importante para conocimiento en una forma didáctica. ¿Qué es la Constitución? La Constitución es un pacto social entre el pueblo y el Estado. Y el Estado es la sociedad jurídicamente organizada. Entonces, el objeto de la Constitución es establecer un orden jurídico. ¿Cómo se desarrolla? A través de las leyes orgánicas, las leyes especiales, decretos, reglamentos, hasta su nivel más bajo, que son las ordenanzas municipales. Lo cual se logra la aplicación de este conjunto de normas de carácter de supremacía, porque es la ley máxima. Contra la Constitución, nada. Todo lo que vaya en contra de la Constitución es nulo de toda nulidad. Y al mismo tiempo determina los procedimientos para hacer efectiva la tutela de esos deberes y derechos consagrados en la Constitución. Durante las 4 décadas que transcurrieron políticamente entre 1958 y 98, soportadas en el acuerdo político denominado el Pacto del Punto Fijismo, la integración inicial de las agrupaciones políticas que convergieron
y se armó lo que se llamó, repito, el Pacto Punto Fijo, Acción Democrática, Unión Republicana Democrática y el Partido Socialista COPEI y otros de menor cuantía electoral, quedó el país acéfalo de oposición al gobierno que se instala con Rómulo Betancourt en el 61, que al llegar a la presidencia suspendió las garantías constitucionales y gobernó los 5 años, como podríamos decir, con un gobierno de facto, en nombre y según, para establecer la democracia representativa y el hacerse llamar el padre de la democracia. Pero nos preguntamos ya a 60 y tantos años de esa época, ¿fue realmente Betancourt el padre de la democracia? ¿Cómo se instituyó la democracia impuesta por Rómulo Betancourt? ¿Y qué tipo de democracia y qué tipo de constitución fue la del 61? Hasta que llegamos a la constitución de 1999, que emana de una asamblea constituyente, fue ratificada el año 2000 por un referéndum aprobatorio y que está vigente, que junto con la de 1830 es la de más larga duración que ha tenido Venezuela. ¿Cuáles han sido? La constitución de paecista, que duró desde el 1830 hasta la reforma constitucional de 1858, cuando el presidente José Teo Monagas quiso alargar el periodo presidencial, meter la reelección de nuevo para asirse con el poder. Y eso le costó un golpe con un levantamiento militar del general Castro Valencia, que puso fin a la oligarquía conservadora. Pero esa constitución de 1857, el legislador que actuó allí hizo profunda reforma. Y podríamos decir que es la segunda carta magna que le va dando perfiles de Estado a Venezuela y perfiles de institucionalidad. Luego viene todo ese proceso del caudillismo durante los dos periodos de cada 40 años cada uno, 30, 70, 1999, que fueron los tiempos de gobernabilidad de las dos grandes figuras que ocuparon el siglo XIX de Venezuela, con el Libertador, el general Páez y Antonio Guzmán Blanco. Porque el siglo XX, las grandes figuras que ocuparon la historia de Venezuela fueron Juan Vicente Gómez y Marcos Pérez Jiménez. No hay la menor duda, porque los dos tuvieron una enorme participación en la consolidación del país, en todos sus escenarios, político, constitucional, militar, económico. Se produjo la integración vertical, social y horizontal geográfica con el presidente Gómez. Y Pérez Jiménez la profundiza con el sistema de vialidad nacional que integró el territorio que estaba desintegrado. De tal manera que la evolución de ese constitucional de Venezuela es fabulosa. Muchos y ricos han sido constitucionalistas. El doctor Orlando Tobar Tamayo, el doctor Ramón Escobar Salón, Palacios Herrera, han sido hombres fundamentales que nos han dejado grandes textos para entender, para comprender, para aprender a saber qué es la Constitución, qué es el derecho constitucional, para qué sirve el derecho constitucional. ¿Ve? De tal manera que en estas breves descripciones que hemos hecho, la idea es transmitir dos elementos importantes. ¿Cómo ha evolucionado el país desde el punto de vista constitucional? ¿Cuáles han sido las constituciones más sobresalientes, originarias? Porque las otras 16 reformas y el Estatuto Electoral de 1914, más las actas que se han hecho cada vez que se produce en Venezuela un golpe militar, forman parte de la evolución de ese proceso. Son 19 actas, desde 1830 hasta 1958, que se instala la Junta de Gobierno, que se levantó un acta de instalación de la Junta de Gobierno. Desde Santa Fe de Bogotá para Venezuela y para nuestras filiales en el país,
TV Estudios Cantaura, TV Centro y la televisora regional del Táchira. Les habló Eduardo Guzmán Pérez, corresponsal especial y analista político, constitucionalista y presidente de la Sociedad Iberoamericana de Historiadores para el periodo 2024-2027.